De todos modos, West también mencionó lo asombroso que fue que la iglesia primitiva creciera desde 11 discípulos asustados hasta reformar la iglesia romana. Sobre esto, el sociólogo Rodney Stark estima que en sus primeros 300 años, el cristianismo creció a una tasa del 40% por década, desde un pequeño grupo en el primer siglo hasta 3 millones en el siglo IV. Eso suena bastante impresionante, hasta que te enteras de que esta es la misma tasa de crecimiento experimentada por los mormones. Entonces, si la tasa de crecimiento del cristianismo es una buena evidencia de su verdad, el mormonismo se volvió mucho más plausible. Por cierto, en realidad tenemos 11 testigos oculares de las planchas de oro mormonas, cuyos nombres y testimonios escritos todavía conservamos hoy. 3 de esos testigos dicen que vieron al ángel Moroni darle las planchas a Joseph Smith con sus propios ojos. Incluso cuando se pelearon con Joseph Smith y dejaron la iglesia, continuaron afirmando que habían presenciado esos eventos. No tenemos nada similar a este tipo de testimonio escrito existente para la resurrección de Jesús, a lo que estamos a punto de llegar, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Hola, hola, ¿estás ahí? ¿Sí? Un favor muy grande, mira, suscríbete y deja tu poderoso like. Nos vemos. Muchas gracias. La estrella en ascenso, Wes Huff, estuvo en Joe Rogan para hablar sobre la Biblia. Y por supuesto, tuve que hacer una respuesta. Comenzamos con una afirmación sobre el libro de Isaías. Durante mucho tiempo, nuestra copia más antigua del libro de Isaías databa de la Edad Media, por lo que era difícil saber si había sido preservada con precisión o cambiada a lo largo de los miles de años desde que fue escrito. Pero luego descubrimos los rollos del Mar Muerto, un conjunto de manuscritos antiguos encontrados en Qumran que datan de hace alrededor de 2000 años. Y asombrosamente, dentro de ellos encontramos una copia completa del libro de Isaías, 1000 años más antigua que la más antigua que teníamos hasta entonces. Escucha esto. Isaías está intacto. ¿Qué tan similar es al libro de Isaías que está en la Biblia? Eso es fascinante. Esto no es cierto para todos los rollos del Mar Muerto, pero cuando descubrimos el gran rollo de Isaías, antes de eso, la copia más antigua de Isaías que teníamos estaba en el texto masorético, que es de la Edad Media. Falla. Sí. Así que literalmente fueron 1000 años. Literalmente retrasamos nuestra comprensión de Isaías 1000 años. Y lo que realmente sorprendió a los eruditos, como dije, esto no es cierto para todos los rollos del Mar Muerto, pero una de las cosas que los sorprendió sobre Isaías fue que era idéntico palabra por palabra al texto masorético. Palabra por palabra, palabra por palabra. ¡Guau! Sí. Eso sería increíble si fuera cierto. De hecho, la versión del rollo de Isaías del Mar Muerto no es exactamente idéntica al texto masorético, es decir, al que conocemos de la Biblia. ¿Puedes adivinar cuántas variantes textuales hay entre los dos? Haz una suposición. Una que Wes olvidó, 10, 100, prueba con más de 2600. Sí, ahora bien, la mayoría de estas variantes son pequeñas, sus diferencias en la ortografía, por ejemplo, pero algunas de ellas son más significativas. Por ejemplo, en el capítulo 2 de Isaías, el final del versículo 9 y todo el versículo 10 simplemente faltan en la versión del Mar Muerto. Simplemente no están allí, lo que nos indica que fueron una adición posterior. Aquí hay algunas palabras del proyecto digital de los rollos del Mar Muerto del Museo de Israel que alberga el rollo de Isaías. El texto del gran rollo de Isaías generalmente confirma la versión masorética o tradicional codificada en códices medievales, los 66 capítulos de la versión hebrea en el mismo orden convencional. Sin embargo, al mismo tiempo, el rollo de 2000 años contiene una ortografía alternativa, errores de escriba, correcciones y, fundamentalmente, muchas lecturas variantes. Estrictamente hablando, el número de variantes textuales supera las 2600, abarcando desde una sola letra, a veces una o más palabras, hasta un verso o versos completos, más de 2600. Nuevamente, muchas de estas variantes son menores, pero Westhoff le dijo a Joe Rogan que el rollo es palabra por palabra idéntico al texto masorético. Era idéntico palabra por palabra al texto masorético, palabra por palabra, palabra por palabra. Lo cual simplemente no es cierto. Bien, pasando al Nuevo Testamento. ¿Era el libro de Isaías? Sí. Que el mismo libro es exactamente el mismo que... Oh, eso es un milagro. Sí. Eso es una locura. Sí, eso es una locura. Si solo imaginas la enorme cantidad de personas analfabetas, el gran número de días que tienen que pasar, donde la gente cuenta la historia exactamente igual y que se confía en las manos de estas muy pocas personas que están tan dedicadas a ello que logran las palabras exactas 1000 años después. Es una locura. Bueno, quiero decir, esa es una de las cosas locas del cristianismo, donde tienes este judío itinerante que está caminando por la Judea, ocupada por los romanos en el primer siglo. Está haciendo afirmaciones bastante audaces, afirma ser Dios mismo, y luego predice su propia muerte y resurrección. Y luego sus discípulos.
Ellos piensan que se terminó. Es como si dijeran, Él está muerto. Hemos terminado. Y luego pasan de ser 11, ya sabes, hombres asustados porque Judas se suicida, hombres asustados en un cuarto superior a transformar completamente el mundo romano. En solo un par de cientos de años, debido a esta afirmación de que dicen haber visto a Jesús resucitado, pasa algo diferente ahí, que ellos piensan, esto es un milagro, ¿verdad? La gente muerta normalmente no resucita. Había bastante allí. Primero, West dice que Jesús estaba audazmente afirmando ser Dios mismo. No creo que eso sea cierto. En ninguna parte de Marcos, Mateo o Lucas Jesús realmente afirma ser Dios con sus propias palabras. En el mejor de los casos, es solo en el Evangelio de Juan que comienzan a aparecer afirmaciones divinas. El Padre y yo somos uno. Quien me ha visto al Padre. Antes de que Abraham existiera, yo soy. En realidad, todavía no creo que incluso estos cuenten. Y explicaremos por qué en otro video, pero digamos que sí. Aun si esto fuera Jesús afirmando explícitamente ser Dios. ¿No crees que es un poco sospechoso que estas afirmaciones solo aparezcan en nuestro evangelio más reciente? Si se conocía que Jesús andaba por ahí afirmando explícitamente ser Dios mismo, los otros 3 autores de los evangelios simplemente no pensaron que esto era relevante. Un detalle menor e insignificante que no valía la pena incluir. De todos modos, West también mencionó lo asombroso que fue que la iglesia primitiva creciera desde 11 discípulos asustados hasta reformar la iglesia romana. Sobre esto, el sociólogo Rodney Stark estima que en sus primeros 300 años, el cristianismo creció a una tasa del 40% por década, desde un pequeño grupo en el primer siglo hasta 3 millones en el siglo IV. Eso suena bastante impresionante, hasta que te enteras de que esta es la misma tasa de crecimiento experimentada por los mormones. Entonces, si la tasa de crecimiento del cristianismo es una buena evidencia de su verdad, el mormonismo se volvió mucho más plausible. Por cierto, en realidad tenemos 11 testigos oculares de las planchas de oro mormonas, cuyos nombres y testimonios escritos todavía conservamos hoy. 3 de esos testigos dicen que vieron al ángel Moroni darle las planchas a Joseph Smith con sus propios ojos. Incluso cuando se pelearon con Joseph Smith y dejaron la iglesia, continuaron afirmando que habían presenciado esos eventos. No tenemos nada similar a este tipo de testimonio escrito existente para la resurrección de Jesús, a lo que estamos a punto de llegar, pero pensé que valía la pena mencionarlo. Es muy difícil para cualquier persona que se considera inteligente y secular siquiera contemplar la posibilidad de que alguien murió y volvió a la vida. Y lo entiendo. Pero ya hemos hablado sobre el hecho de que no creemos que lo único que existe es la materia en movimiento. Nosotros, tú y yo, ¿verdad? Creemos que hay algo más sucediendo en este mundo que es un poco loco. Vámonos. Hay algo. Y que al excluir eso, creo que se excluye algo. Que estás como poniéndote anteojeras para eso. Y tienes razón en términos de todas estas convenciones antiguas y las formas en que las cosas se difundieron. Pero los evangelios fueron escritos en la vida de los testigos presenciales y están escritos en este periodo de tiempo en el que hay grupos de individuos que podrían haber verificado esas Está cosas. bien, aquí se vuelve un poco especulativo. El consenso académico es que el evangelio más antiguo, Marcos, fue escrito alrededor del año 70 después de Cristo. Esto es unos 40 años después de que Jesús murió. Y probablemente después de la muerte de la mayoría de los testigos, dada la esperanza de vida en el mundo antiguo. Pero incluso si hubiera sido escrito antes, incluso si hubiera sido escrito por el propio Marcos, estamos hablando de la resurrección aquí. Y nota que la versión más antigua del Evangelio de Marcos no contiene ninguna descripción de apariciones después de la resurrección. Termina con la tumba vacía y un Jesús desaparecido, y sugiere que él aparecerá a la gente, pero no registra esas apariciones. Así que incluso si fue escrito por un testigo ocular, no informa nada sobre el Jesús resucitado. Las apariciones más numerosas y detalladas de Jesús después de la resurrección se encuentran en el 4º evangelio, el Evangelio de Juan. El consenso académico lo sitúa en algún momento entre 90 y 100 después de Cristo. Westhoff sugiere una datación anterior basada en un fragmento antiguo del Evangelio de Juan llamado P52. Esto es lo que Entonces, estabas hablando sobre ¿cuál es nuestra evidencia de manuscrito más antigua? Este es P52, John Rylands 457. Así que eso es un papiro egipcio genuino que hice. Lo recorté para ti. Y luego transcribí el texto, ese manuscrito. Entonces, cuando estamos hablando de cuál es potencialmente nuestra evidencia más antigua para el Nuevo Testamento, este manuscrito que probablemente proviene de Oxirrinco, Egipto, es el que generalmente es universalmente aceptado como el más antiguo y contiene Juan 18, donde Jesús está en juicio ante Pilato. Y
Y sí, ese es él. Está en la biblioteca John Rylands en Manchester, Inglaterra. La razón por la que menciono esto es porque antes de que esto fuera descubierto por C. H. Roberts en los años 1940, la convención era debido a un tipo llamado C. H. Bauer, que el Evangelio de Juan era del siglo II. C. H. Roberts está, ya sabes, literalmente revisando estas pilas de manuscritos en estos cajones que están guardados. Y encuentra este y ve que está escrito en ambos lados, lo cual es casi exclusivamente una convención cristiana. Porque en el mundo antiguo se usaban rollos. Y los cristianos, por razones que no tenemos del todo claras, comienzan a hacer códices, libros. Y así escriben en ambos lados. Así que él dice, de acuerdo, esto está escrito en ambos lados. Probablemente sea un manuscrito cristiano. Entonces lo envía a los principales paleógrafos o personas que datan manuscritos. Y todos dicen que esto es del comienzo del siglo II. Y todavía hay debate sobre la datación de esto, pero el consenso unánime es que pertenece cómodamente al segundo siglo, potencialmente al comienzo del segundo siglo, lo que significa que esto se encontró en Egipto. Juan probablemente está escribiendo su evangelio en Éfeso. Así que tiene que ser escrito por Juan. Repartirse, llegar a Egipto, ser copiado y luego terminar en este manuscrito, lo que significa que, como mínimo, ya has llevado el Evangelio de Juan de regreso al primer siglo cómodamente y potencialmente, incluso lo más probable, a la vida de los testigos oculares de estos eventos. Y así. Toda la literatura hasta ese momento del consenso académico sobre la datación del Evangelio de Juan se reescribe por completo. Él señala correctamente que hay disputa en la datación aquí, pero observa que mientras West sitúa el P52 en el siglo II, Es cómodamente el segundo él siglo. sitúa el Evangelio de Juan en sí mismo, como mínimo y cómodamente, de vuelta al primer siglo. Lo que significa que como mínimo ya has retrocedido el Evangelio de Juan al primer siglo cómodamente. Porque por el tiempo que tomaría después de que Juan escribió el Evangelio en Éfeso para que viajara a Egipto y fuera copiado. Escrito por John, difundido, llegar a Egipto, ser copiado y luego terminar en este manuscrito. Hay algunos problemas con esto. Primero, Weiss asume que el cuarto evangelio realmente fue escrito por Juan el Apóstol en Éfeso. Esto es, por decirlo menos, muy discutido por los estudiosos del Nuevo Testamento. Pero aún así, Egipto simplemente no está tan lejos de Éfeso, alcanzable en unas pocas semanas para un viajero antiguo, tal vez un poco más. Originalmente se pensaba que el P52 databa entre el año 100 y 150 después de Cristo. Dividamos la diferencia en 125. Incluso si esta fecha temprana es correcta, eso todavía nos da 25 años para que el Evangelio haya viajado de Éfeso a Egipto. Pero, por supuesto, incluso esta datación es disputada. En el 2012, el profesor de cristianismo primitivo Brent Nongbre escribió un artículo en la Harvard Theological Review, donde desmitificaba este mismo uso de P52 para datar el Evangelio de Juan, titulado El uso y abuso de P52. Aquí está lo que dice. Lo que he hecho es demostrar que cualquier consideración seria de la ventana de posibles fechas para P52 debe incluir fechas a finales del segundo y principios del tercer siglo. Por lo tanto, P52 no puede usarse como evidencia para silenciar otros debates sobre la existencia o no existencia del Evangelio de Juan en la primera mitad del siglo II. La misma biblioteca John Rylands, la biblioteca en Manchester que tiene el P52, dice que investigaciones recientes señalan una fecha más cercana al 200 después de Cristo. Esto le daría al Evangelio un siglo para viajar a Egipto y aún haber sido escrito en el siglo II. Pero Westhoff piensa, basándose en su confianza de que P52 es del siglo II, que podemos nuevamente, como mínimo, y colocar cómodamente el Evangelio de Juan en el primer siglo. Una vez más, como con el rollo de Isaías, creo que él está hablando con demasiada confianza. Y para ser claro, no estoy afirmando que Juan fue escrito tarde. Por lo que sé, podría haber sido escrito el día después de que Jesús ascendió. La cuestión es que la autoría de los evangelios es un tema muy discutido. Lo que Westhoff omite es lo absolutamente discutido que está casi todo lo que dice. También quiero mencionar aquí algo de lo que West habla mucho más tarde. Hay docenas de evangelios no canónicos, evangelios que fueron escritos pero no se incluyeron en el Nuevo Testamento por todo tipo de razones diferentes. Escucha lo que Westhoff tiene que decir acerca de estos evangelios. Y esos libros que no fueron incluidos, ¿alguno es interesante? Quiero decir, ¿alguno parece que Son pertenece todos al Nuevo interesantes. Testamento? Parte del problema con algunos de estos otros libros es que parecen depender casi completamente de los otros libros. Así que tienen, y algunos de ellos tienen una agenda.
¿Qué? Solo voy a subrayar eso. Él acaba de decir de los evangelios no canónicos. Parte del problema con algunos de estos otros libros es que parecen depender casi completamente de los otros libros. El problema aquí es básicamente con lo primero que cualquiera aprende sobre el Nuevo Testamento. Los estudiosos piensan que Marcos fue escrito primero, luego Mateo y Lucas fueron escritos más tarde. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas dependen de Marcos. Y no solo un poco. Más del 90% del Evangelio de Marcos también está en el Evangelio de Mateo. Marcos tiene 660 versículos en total. Más de 600 de ellos también están en Mateo, a menudo copiados textualmente. Es indiscutible que existe una dependencia literaria entre Mateo y Lucas y Marcos, y casi todos están de acuerdo en que son Mateo y Lucas quienes dependen de Marcos. Sinceramente creo que debo haber malinterpretado a Wes aquí, porque si depender en gran medida de un evangelio anterior es razón para sospecharlo, entonces esto socavaría completamente los evangelios de Mateo y Lucas. También dice que otro problema con estos evangelios no canónicos es que algunos de ellos parecen tener una agenda. Algunos de ellos tienen una agenda. Pero uno de los temas más discutidos en la erudición del Nuevo Testamento son las agendas de los evangelios canónicos. La presentación de Mateo de Jesús como el cumplimiento de la profecía judía, la preocupación de Lucas por los pobres y los marginados. El Evangelio de Juan parece contener material polémico, como enfatizar fuertemente que Juan el Bautista no es el Mesías, probablemente porque había personas en ese tiempo que creían que él lo era. Así que cuando Westhoff Parte dice... del problema con algunos de estos otros libros es que parecen depender casi completamente en los demás libros. Así que sí tienen, y algunos de ellos tienen una agenda propia. Nos acaba de decir que tiene un problema con el Nuevo Testamento. Bien, continuemos. Después de mencionar los evangelios, Wes continúa hablando de Pablo. Siempre que se escribieron los evangelios, y por quien fuere, sabemos que Pablo es la fuente más antigua del Nuevo Testamento, datando claramente de mediados del siglo I. Y creemos que realmente escribió al menos 7 de las cartas que se le atribuyen, y es a él a quien ahora nos dirigimos. Entonces, ¿Cómo verificas los hechos de alguien que regresa de la muerte? Bueno, si sabes cuántas personas vieron su cuerpo. bueno, Pablo dice que 400 personas lo vieron al mismo tiempo. 400 personas vieron la crucifixión. No, vieron a Jesús la resucitado. resurrección. Está Sí. bien. Primera de Corintios capítulo 15, Pablo dice que Jesús se apareció a los discípulos y luego se apareció a 400 personas al mismo tiempo. Pues se equivoca un poco, ya que Paul realmente dice que Jesús apareció a 500 personas, no a 400 al mismo tiempo. Pero esto solo lo hace aún más sorprendente. 500 personas presenciando a Jesús resucitado físicamente sería una prueba asombrosa de su resurrección. Desafortunadamente, el capítulo 15 de 1 Corintios es la única mención que tenemos de este evento. Entonces, ¿qué aprendemos sobre este evento en 1 Corintios? Nada en absoluto. Pablo escribe que apareció a más de 500 hermanos a la vez, pero eso es todo. No se nos dice quiénes son estas personas, o por qué se reunieron, o cuándo ocurrió esto, o cómo se enteró Pablo, o cómo sabe el número de personas involucradas. Pablo mismo no estaba allí. ¿Es esto solo algo de lo que se enteró? ¿De quién? ¿Cuándo? No se nos dice nada sobre este evento extraordinario. Y también, incluso si Jesús se apareció a 500 personas, ¿cuántas de ellas realmente creyeron lo que vieron? Nuevamente, no se nos dice. Tal vez hubo una aparición, pero solo algunos de ellos lo creyeron. Recuerde, el Evangelio de Mateo nos dice que incluso cuando Jesús se apareció justo enfrente de sus 11 discípulos, algunos de ellos dudaron. Habían vivido con Jesús y Él estaba parado justo frente a ellos, pero no creyeron. Muchas personas me preguntan, ¿por qué habrían creído los discípulos en el Cristo resucitado si no lo vieron realmente? En respuesta, señalo este versículo en Mateo y pregunto lo contrario. ¿Cómo podrían haberlo visto los discípulos? Y luego no creyó. Con los 500 no se nos dice cuántos de ellos creyeron haber visto a Jesús. Si algunos de los discípulos dudaron que era Él, ¿por qué confiaríamos en una masa anónima de extraños mencionada brevemente en una fuente por un hombre que no estaba allí, pero escuchó que lo habían visto? E incluso si todas las 500 personas sí creían que era Jesús, ¿cómo lo sabría Pablo? Incluso si hubiera estado allí, que no lo estuvo, los entrevistó. Hubo una votación de manos para aquellos que dudaron antes de que la multitud se dispersara. No había una manera fácil siquiera para Pablo de saber lo que estas personas creían, lo que hace imposible para nosotros saber lo que ellos creían. Y aunque las 500 personas creyeran que era Jesús, ¿cuántos de ellos ya estaban predispuestos a pensar esto?
Recuerda, a veces grupos afirman ver visiones, como varias apariciones de María o la visión del emperador romano Constantino de una cruz de luz en el cielo, que tal vez fue vista por todo su ejército también. La fuente no es clara. Mira esta imagen. Esta es una fotografía de una multitud en Fátima, Portugal, en 1917. Esta multitud, muchos más de 500 en número, fue testigo del llamado milagro del sol. Una profecía de 3 niños pastores decía que la Virgen María realizaría un milagro el 13 de octubre, lo que hizo que esta gran multitud se reuniera ese día. Y el milagro ocurrió. Testimonios de los miembros de la multitud fueron publicados en el periódico. Afirmaron haber visto el sol danzando en el cielo, zigzagueando y hasta avanzando hacia la tierra, todo durante 10 minutos. Entonces, una gran multitud fue testigo de un milagro profetizado. Y de hecho, sabemos quién lo vio y exactamente qué vieron. Incluso tenemos su testimonio directo. ¿Cree Wes Hoff en este milagro católico? ¿Tú crees? Y si no, ¿por qué no? Pero Alex, ¿cómo explicas esto entonces? Si en realidad no sucedió, ¿por qué existiría siquiera este rumor de 500 personas viendo a Jesús? Bueno, me alegra que preguntes. Quiero compartir una idea que aprendí del erudito bíblico cristiano Dale Allison en su glorioso libro sobre la resurrección de Jesús. Piensa en esto por un momento. ¿Cómo podrían, cito, más de 500 personas, todos ver al hombre Jesús, cita, al mismo tiempo? Eso es un grupo bastante grande de personas. ¿Con cuánta atención podrían haberlo examinado? ¿Cómo podrían todos haber tenido una buena vista al mismo tiempo? Imagina a una celebridad como Justin Bieber rodeado por 500 personas en la calle. ¿Qué también podrías distinguirlo? ¿Podrías siquiera estar seguro de que era él? Aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a ver lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, pero en el griego original en el que Pablo estaba escribiendo. Aquí está Pablo hablando sobre las apariciones. Él apareció a Cefas, que es Pedro, y luego a los 12, luego apareció a los 500. Pero observe que entre las palabras apareció y 500 tenemos esta palabra, disculpen mi pronunciación, epano. Esta palabra se traduce normalmente aquí como más de. Por lo tanto, Jesús se apareció a más de 500 hermanos. Pero investiguemos esta palabra epano. Cada vez que aparece en el Nuevo Testamento, se traduce de manera diferente. La palabra epano significa no más que, sino sobre o encima o en. El único lugar en todo el Nuevo Testamento donde esta palabra se traduce como más de es, lo adivinaste, en 1 Corintios capítulo 15. Por eso, curiosamente, si miras la versión King James de este versículo, leerás lo siguiente. Después de eso, fue visto por encima de 500 hermanos a la vez. Por encima. Es interesante, ¿verdad? Al observar el griego, parece plausible que Jesús no apareció a más de 500 personas, sino que apareció por encima de 500 personas. Sí, arriba. ¿Ves a lo que me refiero? Fue una visión en el cielo. Al igual que el milagro del sol sobre Fátima, o la cruz de luz sobre el ejército de Constantino. Ahora, por supuesto, esa palabra, epano, aparece aquí antes de un número, 500. Así que bien podría significar más de 500, como en más de 500. Pero luego, en el capítulo 19 de Lucas, durante la parábola de las 10 minas, Jesús hace que un hombre diga a uno de sus siervos, toma el control de 10 ciudades. Y a su otro siervo, tú toma el control de 5 ciudades. Si lees la versión estándar inglesa, la traducción es, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, o estás para estar sobre 5 ciudades. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra allí es, lo adivinaste, epino. Entonces, incluso delante de un número, esto aún puede significar sobre en lugar de más de. Y aún sin esta evidencia lingüística, ¿cuál crees que es la explicación más probable para que un grupo de 500 personas vean a Jesús al mismo tiempo? ¿Cómo? Especialmente considerando la propia conversión de Pablo en el camino a Damasco, los cristianos dicen que esto implicó que él se encontró con el Cristo resucitado, pero Hechos nos dice que simplemente vio un destello de luz y escuchó una voz. Eso fue todo. Esa fue la naturaleza del encuentro de Pablo con Jesús. Un destello de luz. Fue la aparición a los 500 de forma similar. Simplemente no lo sabemos. Sea lo que sea que creamos sobre este extraño versículo, difícilmente es evidencia suficiente para basar la resurrección en ello.
Aquí están las palabras de Dale Allison sobre esta aparición a los 500 en 1 de Corintios capítulo 15. Es poco más que un indicio, un atisbo tentador sobre algo que, salvo el descubrimiento de una nueva fuente, provocará eternamente preguntas sin respuestas, o al menos respuestas sin un respaldo sólido. Es importante enfatizar esto porque muchos cristianos continúan apelando a la aparición a los 500 como si tuviera un gran peso apologético. Sin embargo, realmente no sabemos nada sobre este evento ostensiblemente estupendo. Solo tenemos una breve afirmación de alguien que no estuvo allí de que ocurrió, y no podemos nombrar a una sola persona que estuviera involucrada. Bien, ¿qué sigue? Pablo dice que Jesús se apareció a los discípulos y luego se apareció a 400 personas a la vez. Quiero decir, si leemos el Evangelio de Lucas y Hechos, entonces el mismo autor escribió ambos documentos. Él dice que Jesús estuvo caminando y enseñándoles durante 40 días después. Él resucitó de entre los muertos. Y así, estos están escritos en un periodo de tiempo en el que hay personas que habrían visto el ministerio de Jesús, que estuvieron allí, digamos, en algo como la alimentación de los 5,000, que podrían haber sido capaces de verificar o desmentir algunas de estas cosas que se están diciendo. Nuevamente, Wes parece estar asumiendo una fecha radicalmente temprana para la composición del Evangelio de Lucas. La mayoría de los estudiosos sugieren una fecha más temprana de entre los años 80 y 90 después de Cristo, en parte debido a su dependencia literaria del Evangelio de Marcos. Pero incluso si Lucas fuera anterior a esta fecha, cualquier testigo ocular habría sido anciano o estaría muerto. Y además el Evangelio de Lucas solo relata que Jesús se aparece a 2 discípulos en el camino a Emaús, luego al resto de los discípulos en Jerusalén antes de ascender al cielo. El libro de los Hechos implica que se apareció a algunas personas más, algunas nombradas, otras no. Pero no es como si tuviéramos una lista enorme de nombres que la gente pudiera encontrar e interrogar, especialmente dado que la mayoría probablemente ya habrían muerto para entonces de todos modos. Además, algunos académicos están comenzando a sugerir que Lucas Hechos podría haber sido escrito mucho más tarde, y algunos piensan que muestra un conocimiento de los escritos de Josefo de los años 90. Esta es una opinión minoritaria, pero una sostenida por algunos sectores principales en el campo. Sea como sea, el punto es, nuevamente, que simplemente no podemos tener ninguna certeza sobre estas cosas. La mayoría de ello es conjetura informada. Que West diga, con confianza, que los evangelios se pueden fechar dentro de la vida de los testigos presenciales, y especialmente decir esto de todos ellos es, creo, nuevamente, demasiado optimista. Vamos a avanzar un poco aquí ahora. West está argumentando que Jesús definitivamente murió en la cruz, con lo cual creo que estoy de acuerdo, pero luego Los estudiosos cristianos, ateos y agnósticos dirán que si podemos saber algo sobre Jesús, lanzarán dudas sobre muchas de las cosas que leemos en los evangelios en términos del Jesús histórico de Nazaret. Dirán que de una cosa podemos estar seguros, que murió por crucifixión bajo Poncio Pilato, porque no solo tenemos múltiples documentos atestiguados que llamamos el Nuevo Testamento, sino los escritores romanos, griegos y judíos se refieren a esa afirmación posteriormente y hablan sobre el hecho de que tienes a este tipo, y es burlado dentro del cristianismo más temprano. Así que uno de nuestros primeros, de hecho, no uno de. La representación más antigua de Jesús en la cruz se llama el grafito de Alexamenos y probablemente sea de finales del primer siglo. Y es una que representa una persona con los brazos levantados en un acto de adoración, adorando a un hombre con cabeza de burro que está siendo crucificado. Y justo al lado dice, Alexamenos adora a su Dios, en griego. Y está burlando. El grafito de Alexamenos es realmente genial, y de hecho quizás la representación más antigua de Jesús que se conserva. Creo que la llamada gema mágica en la Biblioteca Británica está empatada en este puesto. West dice que es, cito, probablemente de finales del primer siglo. Y es probablemente del final del primer siglo. Pero nuevamente, datarlo es difícil, y la mayoría de los expertos lo datan a finales del siglo segundo o tercero. Algunos piensan que podría ser anterior, claro, pero de nuevo creo que West está hablando con un poco de demasiada confianza aquí. Igual que con el Evangelio de Juan, creo que West está llevando cosas al primer siglo que no necesariamente pertenecen allí, sin subrayar adecuadamente que todas sus dataciones son altamente discutidas. De todos modos, avancemos de nuevo. Luego, 400 personas lo vieron después. Esa es la afirmación que hace Pablo. Pablo hace sí. ¿Y cuántas personas diferentes tienen algún tipo de recuerdo o escrito o algo que sea un tributo a ellos de ser testigos de su resurrección? Caminos de Pedro, Pablo, Judas, Santiago y Mateo, Marcos y Lucas. Bien, desglosémoslo. Wes acaba de mencionar 7 nombres, incluidos algunos autores de los evangelios. Empezaremos con las fuentes no evangélicas. Pedro, Pablo, Judas, Santiago.
Pedro, Pablo, Judas y Santiago. Recuerden, estamos buscando personas que escribieron sobre ser testigos de la resurrección, aunque, curiosamente, Rogan solo preguntó sobre quién ha sido atribuido como autor de escribir sobre ser testigo de la resurrección, no necesariamente quién realmente escribió sobre ello, algo que se les atribuye. Pero incluso entonces hay problemas. Primero está Pedro. Hay 2 epístolas en el Nuevo Testamento atribuidas a este apóstol. Primera y segunda de Pedro. Es importante destacar que la mayoría de los eruditos no creen que Pedro realmente haya escrito ambos textos, especialmente segunda de Pedro, que es uno de los textos más disputados del Nuevo Testamento. Aún así, son textos tempranos. Pero probablemente no ambas fueron escritas por Pedro. Al menos una de ellas es probablemente una falsificación. Hay académicos que defienden la autoría petrina de ambas epístolas, por supuesto, pero el consenso está en contra de ellos. Segundo está Pablo. Hay 13 epístolas en el Nuevo Testamento atribuidas a Pablo, pero se cree que muchos de estos tampoco fueron escritos realmente por él. El consenso es que 7 de ellos son indiscutiblemente suyos, mientras que el resto están en disputa. Algunos, como Primera y Segunda de Timoteo y Tito, se cree firmemente que son seudónimos. Pero incluso si Pablo escribió todas estas cartas, recuerda lo que estamos buscando aquí. Recuerda lo que Rogan preguntó. ¿Algún tipo de recuerdo o escritura o algo que sea un tributo a ellos por ser testigos de su resurrección? Pablo nunca afirma haber encontrado a Jesús físicamente resucitado. Incluso su historia de conversión en Hechos solo describe que vio un destello de luz y escuchó la voz de Cristo mientras estaba en el camino a Damasco. Nunca afirmó haber conocido al Jesús resucitado en carne y hueso, que creo es lo que Rogan busca aquí. Nuestro tercer nombre es Judas. Hay una breve epístola en el Nuevo Testamento que afirma ser escrita por Judas, el hermano de Santiago. Santiago siendo Santiago, el hermano de Jesús. Sorpresa, sorpresa, esto es muy debatido. Pero sea cual sea el caso, en realidad no importa, porque el verdadero problema es este. La epístola de Judas ni siquiera menciona la resurrección. No está ahí. Así que Wes se equivoca incluso al decir que se ha atribuido a Judas un testimonio escrito de la resurrección, y mucho menos que realmente lo haya escrito él. Brogan está buscando aquí relatos de la resurrección escritos por aquellos que la presenciaron. Judas simplemente no cuenta, incluso si él escribió esa epístola, porque simplemente no escribe sobre la resurrección en ella. Y hay un problema similar con el cuarto nombre que Wes menciona, cuya epístola en el Nuevo Testamento, nuevamente con alguna disputa sobre la autoría, tampoco relata simplemente su testimonio de la resurrección. Wes está equivocado al mencionarlo también. Entonces, cuando Joe Rogan le pregunta por personas que escribieron sobre la resurrección, Wes Huff elige a personas a quienes se les atribuyen cartas, pero que en realidad no las escribieron o ni siquiera afirman en esas cartas haber visto al Jesús resucitado. Luego, Wes habla sobre los autores de los evangelios. La cosa con Mateo, Marcos y Lucas es que Mateo y Lucas o Mateo y Juan se atribuyen a discípulos directos de Jesús. Lucas y Marcos no. Entonces, no son testigos presenciales dentro de la comunidad de Jesús. De hecho, Lucas comienza su evangelio diciendo eso. Solo un punto de aclaración aquí. Cuando Wes dice que los evangelios de Mateo y Juan se atribuyen a los apóstoles Mateo y Juan, no son atribuidos por los propios textos. Los evangelios no identifican en ninguna parte a sus propios autores. Ni siquiera afirman haber sido escritos por alguien en particular. Es la tradición cristiana posterior la que asocia esos nombres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No estoy diciendo que Wes afirmó que los evangelios identifican a sus propios autores, por cierto. Simplemente creo que podría haber sido poco claro para alguien que escucha, así que solo lo señalo. Pero algunas personas, y no sé si Wes es uno de ellos, piensan que el evangelio de Juan sí identifica a su autor, nos dice quién lo escribió, pero no lo hace diciendo: mi nombre es Juan y escribí este evangelio. En cambio, a lo largo del evangelio se menciona a un discípulo que solo se identifica como el uno a quien Jesús amaba. Aquí hay un ejemplo del capítulo 19 de Juan, la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús vio a su madre allí y al discípulo a quien amaba cerca, le dijo a ella: mujer, aquí tienes a tu hijo, y al discípulo, aquí tienes a tu madre. Desde ese momento, el discípulo la recibió en su casa, así que el discípulo amado es una figura bastante importante, aparentemente la persona que cuida de María, la Madre de Dios, después de que Jesús muere. Más adelante, en ese mismo capítulo, el texto dice: el hombre que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad y testifica para que ustedes también puedan creer. Y parece implicarse aquí que el hombre del que se habla es el discípulo amado, mencionado poco antes. En el capítulo 21 de Juan, Jesús está hablando del discípulo amado, y luego el texto dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las escribió.
Sabemos que su testimonio es verdadero. Él es quien los escribió. Ahora bien, el discípulo amado es a menudo identificado con Juan, el hijo de Zebedeo, es decir, el apóstol Juan. Y dado que se nos dice aquí que fue él quien lo escribió todo, Juan es el autor de este evangelio. Por eso algunas personas afirman que el evangelio de Juan identifica a su autor. Pero hay algunos problemas con esto. Primero, el discípulo amado nunca es nombrado explícitamente como... Nadie sabe quién es. Es mencionado 6 veces en total solo en el Evangelio de Juan, pero nunca se le nombra. Algunas personas piensan que podría ser Lázaro, por ejemplo. Algunas personas incluso piensan que podría ser María Magdalena, pero creo que eso es un poco tenue. Pero supongamos que supiéramos que el discípulo amado es Juan. Aún así, observa que el cuarto Evangelio solo habla del discípulo amado. En Juan 19, el hombre que lo vio ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. No está claro que este hombre sea el mismo que está escribiendo las palabras que estamos leyendo ahora. Ni siquiera está claro que este hombre sea el discípulo amado, quien es mencionado aproximadamente 9 versículos antes, como estando cerca de la cruz con las 3 Marías. Es el único hombre mencionado que estaba cerca, así que podría haber sido él, pero no lo sabemos. Nunca se nos dice explícitamente. Bien, pero en Juan 21 se nos dice que el discípulo amado escribió su testimonio. Está bien, pero de nuevo está en tercera persona. No dice yo, el discípulo amado, escribí estas cosas. Dice, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Sabemos que su testimonio es verdadero. Hay una separación ahí. Y aunque el Evangelio de Juan esté basado en el testimonio escrito del discípulo amado, no está claro si ahora estamos leyendo las palabras que utilizó el discípulo amado y cuánto fue cambiado o añadido después. Y de hecho, sabemos que algunas partes del Evangelio de Juan fueron cambiadas y añadidas más tarde. Por ejemplo, en los capítulos 7 y 8 de Juan, encontramos la historia de la mujer adúltera, donde Jesús dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero esta historia no está en nuestros manuscritos más antiguos de Juan, y se cree que es una interpolación posterior añadida en una fecha más tardía. Además, tomé todo el capítulo final de Juan, el capítulo 21, que también muchos estudiosos piensan que fue escrito mucho después que el resto del Evangelio de Juan y añadido en algún momento futuro. ¿Por qué piensan esto algunas personas? Bueno, aquí hay algunas razones identificadas por Evan Powell en El Evangelio Inacabado. Primero, Juan capítulo 21 utiliza 28 términos griegos únicos que no se encuentran en ninguno de los otros capítulos del Evangelio de Juan. Algunas de estas palabras son específicas de un tema, como la palabra desayuno, pero otras, como el verbo shirar, epistrofeme, no lo son. Esta palabra no se encuentra en ninguna otra parte de Juan, pero sí se encuentra en los evangelios sinópticos. En segundo lugar, Juan 21 menciona que los discípulos son pescadores. Por primera vez en todo el evangelio de Juan, Juan 1 a 20 no parece saber que son pescadores en absoluto. De nuevo, por supuesto, los evangelios sinópticos conocen bien su ocupación. Tercero, Juan 21 también parece generalmente discordante con el final de Juan 20, que ya suena como si pudiera ser el final del Evangelio. Mira al final del capítulo 20 de Juan. Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿No suena eso como si podría ser el final del Evangelio? Quizás sí, quizás no. No es un argumento particularmente fuerte. Pero considera esto. En el capítulo 20 de Juan, los discípulos se encuentran con Jesús resucitado, reciben el Espíritu Santo y son enviados al mundo para perdonar los pecados de la gente. Y en el siguiente capítulo, están pescando en Galilea, a pesar de que Jesús acaba de ordenarles que salgan a difundir la palabra y a perdonar los pecados de la gente. Supongo que deciden volver a su actividad habitual. Parecía un poco extraño. El resultado es que muchos académicos piensan que Juan, capítulo 21, se agregó mucho después de la composición del resto del Evangelio de Juan y fue añadido por alguien que había leído los Evangelios sinópticos. Ahora, es importante destacar que no tenemos ninguna evidencia manuscrita de esto. No tenemos ningunos manuscritos antiguos que falten el capítulo 21 de Juan, por ejemplo. Pero nuestro manuscrito completo más antiguo del Evangelio de Juan solo data del siglo IV, así que simplemente no tenemos manuscritos realmente tempranos de Juan, en absoluto. No sabemos si los manuscritos completos más antiguos de Juan contenían el capítulo 21 o no. Pero bueno, nos hemos desviado un poco. ¿Recuerdas el versículo que estábamos discutiendo? El que afirma que el discípulo amado escribió su testimonio. ¿Recuerdas de dónde viene eso? Juan capítulo 21.
Mira, todo esto es, por supuesto, como todo en este campo, un tema de debate. Pero lo principal es que Westhoff está haciendo afirmaciones seguras sobre quién escribió los evangelios y cuándo, y sobre las atestaciones a la resurrección de Jesús, de maneras que, en mi opinión, requieren más aclaración al menos, y que se oponen al consenso académico. Por supuesto, él es libre de hacer estas afirmaciones, pero me gustaría ver un poco más de indulgencia en sus afirmaciones sobre la datación y autoría de estos textos, o más defensa de las fechas y los autores en los que él cree. Pero bueno, eso es todo. Wes, si estás viendo, por supuesto, eres bienvenido a venir a mi podcast en cualquier momento. Apoya mi trabajo suscribiéndote a mi Substack en alexoconnor.com. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.